En Antilavado de Dinero nos complace en presentar el día de hoy a la doctora Maylet Ortiz. Ella es especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente en el sector de los centros cambiarios. Ella también es oficial de cumplimiento e integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Doctora Ortiz, bienvenida a antilavadodedinero.com. Hola Irene, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un honor que me hayas invitado. El día de hoy vamos a hablar precisamente del tema de las casas de cambio y de los centros cambiarios. ¿Cómo han afectado la pandemia por el coronavirus a este tipo de entidades y qué riesgos se están presentando en la actualidad? Primero, doctora Ortiz, me gustaría hacer una diferenciación de lo que son casas de cambio y centros cambiarios. ¿Nos podría explicar, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias, Irene. Efectivamente, muchas veces dentro del argot tenemos muy confuso estos dos términos, casas de cambio y centros cambiarios. Casas de cambio es principalmente importante señalar que se regulan de distinta manera. Para empezar, la constitución de estas empresas requieren un capital muchísimo más alto que el de un centro cambiario. Estamos hablando de, para ser autorizadas, te piden aproximadamente un capital mínimo de 53 millones de pesos mexicanos para constituirlos. Y en el caso de los centros cambiarios, bueno, a partir de 500,000 pesos mexicanos se considera suficiente para que puedas constituirlos como sociedad anónima. También las casas de cambio se rigen bajo una regulación prudencial, porque sí tienen el manejo de cuentas bancarias, tienen una cuenta concentradora, tienen la oportunidad de no tener limitantes en la hora del cambio de divisas, también manejan las transferencias. Diferencia con centros cambiarios. Centros cambiarios son estos comercios que vas a encontrar generalmente en el aeropuerto, que vas a encontrar en las zonas turísticas que requieras cambiar tus divisas a moneda nacional. Y como te había mencionado, el capital social es mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Los centros cambiarios no manejan cuentas, no pueden aceptar ningún otro medio de pago más que el efectivo, esa contraentrega, no tienen cuentas concentradoras, su regulación únicamente se va a materia de prevención del lavado, financiamiento al terrorismo. Eso no quiere decir en absoluto que la regulación en materia de prevención del lavado de dinero sea menor. Todo lo contrario, incluso nuestra evaluación nacional de riesgos que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de México los cataloga en un riesgo medio alto, precisamente por este flujo de efectivo que se maneja y sobre todo por los umbrales de identificación. Los centros cambiarios tienen una limitante de trabajo diario en el cual solamente pueden cambiarle divisas hasta por $10,000 o su equivalente en moneda nacional por día por usuario. ¿Cuál es el riesgo mayor? Que también, dado que se tiene esa limitante, se tiene, por así decirlo, una ventaja que nos dicen que tenemos las instituciones de crédito, bueno, las instituciones de crédito y las casas de cambio, y es que los centros cambiarios pueden operar con público en general de $1.1 o su equivalente hasta $999. De esa manera se puede dar muchísimo una tipología que se llama estructuración o pitufeo, y es donde nos dicen que nosotros generamos un mayor riesgo precisamente en esa situación o en el uso de esta tipología para evitar los umbrales de identificación y que realmente te pueden dar una cantidad muy, muy grande a cambiar por la cantidad de centros cambiarios que existen en una zona muy pequeña. Hablemos, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que puede concentrar unos 80 centros cambiarios aproximadamente en un solo lugar. Si vemos que la limitante de cambio es aproximadamente de $999 para que no te puedan identificar y tú fueras una red que se dedica a lavar dinero utilizando la tipología de la estructuración, en ese sentido vas y cambias $900 por 80 centros cambiarios, las cantidades ya suben y no está siendo identificado en absoluto. Ahora, si hablamos de 900 por 80 y son 3 personas, bueno, las cantidades estamos hablando ya de cientos de miles de dólares que se pueden cambiar sin generar ningún tipo de control, sin dejar ningún tipo de identificación. En ese sentido es que representan un riesgo o se puede representar un riesgo muy alto para el tema del lavado de dinero. Es muy cierto que, claro.
¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia a los centros cambiarios? Ha afectado de manera impresionante. Es cierto que así como son vulnerables, también estas empresas están basadas en el tema de turismo principalmente, en el tema de los pagos que se realizan en dólares. Y ahorita con el cierre de prácticamente todos los comercios, obviamente con el cierre de las fronteras, principalmente hablando de los centros cambiarios que se encuentran en la frontera con Estados Unidos y que lo que les ayuda precisamente es este cruce entre los nacionales de Norteamérica hacia México, ahorita con este cierre de fronteras, con el que no haya ningún tipo de elemento para fomentar el turismo, con todo lo de la pandemia, se vieron completamente reducidos, han sufrido una catástrofe tremenda. ¿Por qué? Porque muchas veces también este elemento que tiene que ser a contraentrega en mi sucursal, la operación, limita a que las personas tengan que ir. Y hablando del tema pandemia, coronavirus, te prohibieron completamente que salieras a menos que fueran distintas, elementos de primera necesidad. Y estamos hablando que muchas veces, aunque sí pudimos entrar y aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo, sí se consideran elemento esencial por ser parte del sistema financiero, muchas empresas están localizadas en centros comerciales, los cuales cerraron y no tuvieron ninguna oportunidad de poder aperturar, aunque se considera un medio esencial, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque cerraron completamente hoteles, como cerraron el aeropuerto, lo limitaron en cuestión de personal, tuvieron que abrir, si se abren 3 turnos, tuvieron que abrir uno, rotar personas, no poder hacer. Entonces, eso generó un impacto muy importante, llegando incluso a que varias empresas ya estén completamente pensando en declararse en quiebra porque no han sostenido los ingresos necesarios para poder enfrentar esta pandemia. Es un sector que ha sido muy, muy golpeado. ¿Tiene conocimiento de aproximadamente cuántas serían esas empresas que estarían al borde de la quiebra o próximas a declararse en quiebra por culpa de la pandemia del coronavirus? Sí, bueno, conocimiento como tal, cifras exactas, estaríamos complicado de obtener por el tema que están distribuidos en todo el país. Sin embargo, hablemos de las que están localizadas aquí en el centro y en fronteras, y estamos hablando de aproximadamente un 20% de empresas que pueden estar al borde de la quiebra por no poder sostener esta infraestructura necesaria, porque estamos hablando que pagan renta, que se paga la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ahorita actualmente estamos casi todos en proceso, un 80% de los centros cambiarios en un proceso de renovación de registro, y eso pues obviamente también genera bastantes costos que son imposibles de sostener precisamente por la situación que se está viviendo, donde no hay manera en la que se pueda ejercer el comercio de compra de divisas, pero sí las obligaciones. Igual que en muchos otros sectores, pues no hubo condonación de impuestos, no hubo que nos relajaran o algún tipo de prórroga para pagar este tema de supervisión ante las autoridades, absolutamente nada, ningún tipo de apoyo, lo que ha ocasionado pues obviamente el decremento impresionante en este sector. Doctora, preguntarle cuáles son los principales riesgos que se han derivado a partir de la pandemia en este tipo de empresas, en este tipo de negocios, que al final son también, a pesar de estar en el sector financiero, también entran en la categoría de negocios. En este tipo de empresas, ¿cuáles son los principales riesgos que se han derivado de la pandemia? Bueno, uno de los riesgos que se derivaron y que incrementó muchísimo es el tema de ser vulnerados por la delincuencia. Ha incrementado exponencialmente el robo a sucursales. Derivado de esta situación, precisamente sabemos que esta pandemia ha generado un incremento en la delincuencia. En este caso, el sector centro cambiario ha sido completamente, pues sí, golpeado por estos delincuentes, en los cuales ha incrementado, no sé, yo creo que un 30%, en el cual
han llegado a robar y ya de manera demasiado preocupante. O sea, estamos hablando de negocios que están también blindados, que tienen alarmas, y hay incluso videos en los cuales muestran que llegan ya con pues, pistolas, con herramientas pesadas para romper el blindaje, no importando las alarmas. Esto es uno de los riesgos más grandes. En materia de prevención del lavado de dinero podríamos hablar pues, que también está el riesgo de poder ser vulnerados por aquellos usuarios que sabemos que los delincuentes hoy están preocupados por cualquier, o van más adelantados para poder utilizar a las empresas legalmente establecidas, y en esta materia pues están manejando mucho el tema de estructuración, lo que te había comentado en un principio, para evitar ser identificados. En algunas ocasiones no puedo decir ni puedo garantizar que pase, pero estamos hablando que hay muchas empresas, centros cambiarios que ahorita están precisamente en un proceso de renovación y que al no poder cumplir con todos estos requisitos que se están solicitando, están optando por decir, ¿sabes qué? No me registro y opero en la clandestinidad, ¿no? Prefiero operar en la clandestinidad y de esa manera, bueno, voy a evitar la supervisión de la comisión y pues voy a tratar de generar un poco más de recursos. También la vulnerabilidad del personal operativo, que al final está viendo que cada vez hay un recorte mayor de personal y en ese afán, bueno, se pueden ver vulnerados en decir, bueno, no te identifico, fracciono operaciones, ayudando al delincuente de esta manera que ingrese sus activos en mi empresa, violando estos umbrales con la finalidad de mantener mis fuentes de empleo. O también también puede ser que precisamente el personal operativo se pueda ver influenciado a través de estas organizaciones que le digan, ¿sabes qué? Ingrésame estos dólares, no me identifiques, cámbiamelos y de esa manera pues te doy una comisión. Si vemos que estamos hablando de un fuerte golpe en el cual se están perdiendo empleos, claramente se han perdido muchos empleos, pueden ser bastante vulnerados en ese sentido. Preguntarle cómo es precisamente la Contraloría que ustedes hacen a partir de su propio trabajo de ser oficial de cumplimiento con este tipo de empresas. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que se está revisando actualmente y cómo es la revisión a esos empleados que usted misma me comenta que pueden darse estos casos? Claro, mira, como oficial de cumplimiento tenemos la obligación derivada de nuestras disposiciones de garantizar la honorabilidad de nuestro personal. Esto derivado de muchas técnicas, pueden ser estudios psicológicos, pueden ser, monitoreo del personal. Tenemos también la obligación de capacitarlos anualmente, por lo menos una vez al año, para que ellos conozcan no solamente las obligaciones, sino también las consecuencias que pueden tener en materia de prevención del lavado en caso de verse involucrados. Tenemos que reportar las denominadas internas preocupantes, que es en el caso de que nosotros detectemos cualquier tipo de anomalía, informarlo inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pues obviamente todo esto ellos tienen conocimiento. Sin embargo, también es de señalar que precisamente nosotros entramos en una categoría en la cual tenemos muchas sucursales en muchas ocasiones que de por sí, estando en una situación normal, es difícil de controlar porque no estás en presencia o no estás en todo momento. Ahorita más, ¿por qué? Porque te tienes que acoplar a un trabajo desde casa, a un trabajo en el cual ya no puedes ir a supervisar ni siquiera por oficina un día o obtener en este sentido. Entonces, ha sido muy complicado. ¿Por qué? Pues porque únicamente nos basamos en lo que queda registrado en nuestro sistema, que son todas aquellas operaciones que se realizan y como bien te dije, bueno, tenemos la particularidad de que sean identificadas a partir de $1,000. Entonces, si meten 100 operaciones
de 600, 500, 800, no hay alguna manera en la que nosotros pudiéramos aplicar una debida diligencia y de esa forma poder controlar o poder detectar cualquier anomalía, únicamente vemos el registro. Entonces, lo que queda, pues obviamente sí es hacer un trabajo por cámara para ver que realmente haya estos usuarios que ellos están manifestando y que no sea un usuario el que haya llevado 20,000, 30,000 dólares y ellos estén metiendo algún tipo de fraccionamiento de operaciones, sino verificar esto, los horarios, todo este tipo de información, las divisas también que se están manejando. Sabemos, por ejemplo, en el aeropuerto o en la zona turística céntrica del país, que no están llegando vuelos o que los hoteles están cerrados, pues obviamente la moneda que se está manejando no puede ser muy variada. O sea, estamos hablando de que si me llega yuan, si me llega real, si me llega cualquier otra divisa, dices, bueno, no suena lógico y estarte apegando a todos estos conocimientos para saber y poder detectar si algún personal dentro de tu empresa está ahí cometiendo algún acto que pudiera derivar en una operación relacionada con este tipo. Doctora, ¿se sienten vulnerados en estos momentos? ¿Se sienten vulnerados a nivel de los riesgos que han incrementado y a nivel de cómo están funcionando actualmente este tipo de empresas? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que no habrá un solo centro cambiario o directivo si en el área de cumplimiento que te pueda decir que ahorita está completamente bien. No, nos sentimos completamente vulnerados, al igual que todos los sectores estamos pues bastante golpeados en el sector económico, en la materia de regulación también, porque pues los plazos ahorita ya están contando nuevamente, entonces es volver a iniciar y sobre todo pues porque muchas veces precisamente como centros cambiarios, lo que te mencionaba, hay una particularidad que no podemos trabajar más que por persona a persona. Entonces eso también, uno, incrementa la seguridad no solo de los centros cambiarios, sino también de los usuarios que se presentan a los centros cambiarios, porque es igual que una institución financiera, pues llegas, saben que traes recursos y que los traes en efectivo, ¿no? Los delincuentes saben perfectamente cuál es la manera en la que trabaja un centro cambiario, entonces sabe que cualquier persona que llegue ahí, pues va a traer, aunque sea poco, pero va a traer efectivo fácil y lo cual los hace vulnerables, nos hace vulnerables a nosotros porque también cae en esa, pues sí, podríamos decirlo, desesperación del cliente en el que en el momento en el que son asaltados, pues lo único que se les ocurre decir muchas veces es el personal del centro cambiario estuvo involucrado cuando realmente no es así, ¿no? Sino cuando desde fuera están pues siendo monitoreados, pero precisamente por esta particularidad, cuando tienes otros medios de pago, tarjetas, bueno, no pasa que te quiten la tarjeta y bueno, puedes salvar tus recursos, pero en el caso de nosotros no hay manera, todo lo que se tiene en efectivo. Doctora Ortiz, le agradezco muchísimo sus minutos para antilavado de dinero. No será la primera vez que la estemos contactando. Esperemos que la situación para este tipo de empresas, de centros cambiarios y en general en la economía vaya mejorando conforme va pasando el tiempo y conforme vamos superando todo este tema de la pandemia. Agradecidos era Maylet Ortiz, especialista en prevención de operación con recursos de procedencia ilícita, principalmente en el sector de centros cambiarios, tema que estábamos tratando el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irene, de verdad muchísimas gracias y cualquier cosa estoy a la orden. Para antilavadodedinero.com, Irene Mejía.